Hoy específicamente en el Día de las Madres, aunque no va a ser una palabra específica para las madres, porque es para toda la familia, como recién decía la pastora, todos necesitamos del otro. Mamá y papá no serían ninguna de las dos cosas si ninguno de los dos estaría. Por más que la ciencia quiera, y usted tal vez puede ver que quieren asemejarse a Dios e igualar a Dios, siempre el uno necesita del otro. Si no, no estaríamos acá, ¿verdad? Por eso hoy quiero compartirles justamente dos historias que tal vez son muy conocidas por ustedes, pero que al leerlas nuevamente vi cosas y quiero que hoy las compartan conmigo para poder notar de cómo una madre, de cómo un padre, de cómo la familia es importante y de cómo tenemos que nosotros funcionar. ¿Amén? ¿Están acá? Amén. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10, dice así: En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sentía lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que lo amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue una, le contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Amén. Aquí estamos hablando, se me fue el nombre, de Jocabed, la madre de Moisés. ¿Sabía que se llamaba Jocabed? La madre de Moisés en esta historia está siendo representada y de lo que hizo la madre de Moisés por él. Y luego hay otra historia, otra madre, en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7 al 24. Otra historia muy linda. Amén. Dice así: año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le pregunta Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Qué cruel el hombre, ¿no? ¿Cuántos dicen eso alguna vez? Estoy yo acá. Ay, los varones no dicen nada. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte,
pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más se fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien lo puso por nombre Samuel. Porque dijo: se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron un viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Amén. Estas dos madres, estas dos historias, en muchas cosas pueden relacionarse, pero tenemos dos madres diferentes. Una mamá, Jocabed, ya tenía su hijo. Y otra mamá, Ana, anhelaba tener un hijo porque no lo tenía. En cambio, en el caso de Ana, tenía a su marido y su marido tenía otra esposa y tenía otros hijos, por lo cual era motivo de burla hacia Ana. Pero quiero detenerme ahora en un principio con Jocabed. ¿Cuántas madres y padres, familias que día a día se tienen que determinar? ¿O cuántas madres y padres tienen que tomar decisiones que muchas veces no saben cuáles van a ser las consecuencias? Que muchas veces las tomás cuando las papas queman y sin embargo no sabés lo que te puede esperar en el futuro a raíz de esa decisión. Como padres, cada decisión que nosotros tomemos, cada decisión que nosotros hoy decidamos, justamente, va a tener consecuencias, no solamente en nosotros, sino en nuestros hijos. Si hoy como padres no elegimos estar en la casa de Dios, a pesar de, después no mires, no te quejes, no llores cuando tu hijo elija lo mismo. Porque lo que hoy somos, porque lo que hoy mostramos, porque lo que hoy decidimos, es lo que ellos van a tener la oportunidad de imitar. Y lo importante a esto es hacerlo. Más allá de lo que después los hijos, porque usted ha sido hijo antes de ser padre y madre, cada uno decidió. Y no creo, o por lo general siempre tanto las madres como los padres enseñan lo mejor y quieren lo mejor. Pero en el caso de Jocabed, estaban matando en Egipto a todos los hijos varones. Y ella en su desesperación, en su deseo de cuidar a su hijo, tomó la decisión de armar esa canastilla, de armar esa canasta, ese Moisés, justamente como lo conocemos, y puso a su hijo allí. ¿Ustedes creen que habrá sido fácil para esa mamá despegarse de ese niño de esa manera? ¿Ustedes creen, o todos creemos, qué habrá pensado esa mamá al soltar ese hijo y al dejarlo ahí? Perdón, Esas decisiones en momentos difíciles, complicados, en donde ya no sabes qué hacer, y con esto no estoy diciendo que abandones a tu hijo, ni que lo dejes ahora en la parada. Uy, me lo olvidé. No. Estamos hablando de situaciones extremas. Estamos hablando de decisiones en donde Dios tiene que estar de por medio. Porque Jocabed era una hija de Dios. Creía en Dios y estaba salvando también a un hijo de Dios, del cual ella ignoraba lo que Dios iba a hacer con su hijo, pero Dios ya tenía los planes establecidos. Vos no sabés lo que Dios quiere hacer con tu hijo.
Vos no sabés lo que Dios ya planificó con tu hijo. Vos no sabés lo que Dios espera para tu hijo. No seas vos, mamá, papá, el motivo por el cual tu hijo no cumple el propósito de Dios. Sino que todo lo contrario, seamos nosotros los que animemos, los que alentemos y los que hagamos cosas y tomemos decisiones para que ese propósito se cumpla. Si bien Jocabed ignoraba, Dios ya lo tenía planeado. Y Dios quiso que sea de esa manera. Y ella lo hizo y ella lo dejó. Y Dios viendo su accionar, Dios viendo su fe, Dios viendo lo que estaba haciendo para que su hijo viva, ¿qué fue lo que hizo Dios? La hija del faraón fue allí al río y vio la canasta. Vio que había allí un niño. Vio que había allí un bebé y lo levantó, lo agarró. Ya Dios estaba planificando el futuro de ese niño. Ya Dios estaba armando lo que Moisés iba a hacer. Dios, cuando nos trae a la iglesia, porque ante todo somos hijos de Dios, y sin importar la edad que hoy tengas, cuando llegas a la iglesia, Dios te trae, tal vez, no sé cómo viniste. Te habrán dejado, te habrán traído, te habrán acompañado, habrán permitido que llegues de alguna manera, pero Dios te trajo. Y si Dios te trajo, es porque va a haber alguien que te va a levantar, va a haber alguien que te va a sostener, va a haber alguien que te va a rescatar, que se va a dedicar a que tu vida sea diferente. Y eso es Dios en primer lugar. Pero Dios también ha establecido a sus hijos, a sus padres espirituales, a los pastores, a los líderes. Siempre necesitamos de alguien que nos acompañe y que nos enseñe a caminar mientras estamos creciendo. Amén. Y en este momento estaba Miriam mirando qué sucedía con su hermano Moisés. Y ante la mirada y ante lo que hicieron allí levantando al niño, ella fue rápida y le dijo: ¿quieres que vaya a buscar a una hebrea para que amamante al bebé? Dios seguía armando todo. Dios seguía planificando todo. Dios seguía acomodando todas las cosas. Porque nada de lo que das a Dios, nada de lo que ofreces a Dios, no va a dejar de ser recompensado. Y cuando ella va a buscar a esa mujer, como dice la historia, esa mujer era la madre. Era la madre de Moisés. Fue la misma madre a la que fueron a buscar y la que se encargó de amamantar a su hijo. ¿Saben que siempre me gustaron los bebés? Hasta que vinieron los míos. No, mentira. Siempre me gustaron, y desde que empecé a trabajar y desde que estoy en el sanatorio, si hay algo que me gustaba, era ir a obstetricia, ver a los bebés, sea prematuro o no sea prematuro, me gustaba ver los bebés. Y de hecho, cuando nacieron mis bebés, allí quien estaba, no me lo iba a perder. O sea, y es un momento, y los primeros tiempos, o el primer año, 2, 3, es la clave donde la conexión es entre la madre y el hijo. No solamente que ella creyó de que Dios algo iba a hacer, sino que también le dio la oportunidad de que sea ella la que lo amamante, lo cuide y determine ese amor, ese carácter que ya de bebé, aunque no parezca, lo está formando en la vida de tu hijo. Y qué bueno fue que sea ella que estuvo con él hasta que dejó de amamantar. Algunos son mameros. ¿Los varones? ¿Dónde está mami o son...? Ahora no dicen nada. Pero
es tan importante ver esto de que estuvo hasta que lo destetó, dice. Hasta que pudo comenzar a alimentarse por sí mismo. ¿Cuántos padres, a ver los padres, se han puesto alguna vez a mirar, yo lo he hecho por eso, el momento ese donde la unión de la madre con el bebé que le está alimentando? ¿Cuántos lo hicieron? Che, los padres, a ver si somos más padres. Miren que no es solamente traerlo al mundo, ¿eh? A ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos cambiaron pañales? Las futuras generaciones, no importa, por ahí algunos que acá ya están con los descartables. Había que lavar ahí, había que lavar el chiripa. Jabón blanco, me contaron. Pero ¿saben qué? No hay nada mejor que hacerlo. Y volviendo un poquito para atrás, a ver los varones si se ponen las pilas. Miren que no es solamente, bueno, ya llegó, ya está acá. No, después viene todo lo demás. ¿Amén, los padres? Bueno. Los jóvenes que quieren ser padres. Bueno. Ahí está, para los padres modernos que se quejan. Muy bien, aplauso. Después hay que preguntarle si lo hacía él o lo hacía la esposa. Pero todo es importante, amén. Y ese momento es muy lindo verlo. Yo no sé ustedes, pero a mí me generaba una emoción, que pocas veces ocurre, pero una emoción, ese momento en donde, y aparte cuando ya lo cargas, que encima están chiquititos, y el sonido que hacen las madres cuando está comiendo, cuando está ese ronroneo que hace. Ahora me van a golpear los varones allá afuera. Nadie le prestó atención a esas cosas, seguro. A ver, las mamás, cuando está amamantando y ese ronroneo que parece que se estuviese acomodando todo el tiempo y escuchás que está comiendo. Vamos. Ahí está, gracias. Eso es re lindo también. Pero hasta que ocurre, y bueno, sigo con la prédica. Luego de que fue destetado y de que ya lo necesitó, ¿a qué voy con todo esto? Que los primeros años, el primer tiempo, esa cercanía, Dios le dio el privilegio, la oportunidad de que sea ella y de que no sea otra persona. Y eso también tiene que ver no solamente desde el momento en que estás amamantando o que estás dando de comer porque tu hijo no puede defenderse por sí solo, sino que tiene que ver con los primeros años de vida de nuestros hijos. Vivimos en un tiempo donde el empoderamiento femenino, en donde la mujer, dependiendo de la necesidad de cada familia, o porque eligió ser profesional, eligió trabajar, que no está mal, son madres que no están en la casa. Y lo lógico sería que el padre tampoco, porque está trabajando. Ahora, si
se cambió la cosa, ya es otro tema. Si su marido no quiere hacer nada, ya es otro tema. Pero ¿a qué voy con esto? Los primeros años, el primer tiempo, y esto va para los jóvenes que se quieren casar, que quieren formar familia, o que se están poniendo de novio y, uy, cayó la semillita, no. Cuando uno quiere realmente hacer bien las cosas delante de Dios, todo eso se tiene que hablar y se tiene que charlar. Si hay algo que en mi matrimonio decidimos, aunque a veces puede complicarse o no, pero hablando, es que decidimos que yo quería, y bueno, ella también, lógicamente, no es que... que sea ella la que esté en casa con mis hijos. Que sea ella la que le enseñe a hablar, que sea ella el que lo críe. Más allá que después, como padres, uno llega y dice, oh, ¿qué hiciste? No. ¿A qué voy con esto? Que es tan importante que la mamá esté todo el día en su casa. Y no es por el pensamiento de que la madre tiene que fregar, planchar, cocinar, lavar. Todo lo que es parte de la casa es parte de la casa. Por lógica lo tenés que hacer para vivir y sobrevivir. Pero cuando hablamos de los hijos, es muy importante que se determinen a que sea la madre la que esté en la casa. Particularmente yo no quería que mi hijo sea criado por otra mujer que no sea mi esposa. No me golpee, por favor. Porque la palabra de Dios primeramente nos enseña eso. Y si bien entiendo que hay situaciones muy particulares, pero el mundo, el sistema te empuja a que tu hijo pase a ser uno más, a que tu hijo sea una tarea más, cuando en realidad es mucho más profundo y principalmente los primeros años de vida. Porque yo creo que a ningún padre ni a ninguna madre, y vuelvo a repetir, cada uno en su hogar decidió como quiso, o se manejó, o se maneja como puede, porque también hay una realidad. Pero si vamos a la palabra de Dios, lo fundamental y lo principal es que mamá esté en casa. Que mamá sea lo primero que veas cuando el niño se despierta, cuando el niño se levanta. Porque luego vienen de grande las consecuencias. Aunque pareciera que no, de grande las consecuencias se ven. Cuando hay padres ausentes, cuando se priorizaron otras cosas en lugar de priorizar al niño. Amén. Y yo, particularmente, vengo de una familia donde me crié con mi mamá. Y así como Jocabed y como cualquier madre en esta mañana, tomaron decisiones que a lo mejor no fueron las correctas, pero que en el momento creyeron que era lo mejor. Y eso de que un día lo vas a entender es cierto. Lo que hoy tal vez tu mamá o tu papá hace o decide y no lo entendés, con el tiempo lo vas a entender. Pero con las decisiones que tomes, siempre priorizá el hecho de estar en tu casa, el hecho de estar con ellos, el hecho de compartir esos momentos y ese tiempo. Porque cuando tus papás te dicen, o ustedes mismos, hijos, padres, dicen los años pasan volando, es verdad. Y te das cuenta cuando tenés hijos. Te das cuenta cuando tu hijo ya no necesita de vos para muchas cosas. Y sin embargo está ahí, enorme, que ya te llega por acá. Por eso los primeros años de vida es importante, aunque siempre es importante, pero fundamentalmente los primeros años de vida, que esté mamá, que esté papá, y que más allá de la situación que sea, los hijos son tus hijos.
Y si decidiste que vengan a este mundo, aunque Dios lo decidió primero, hacete cargo. Amén. Porque un hijo es una herencia de Dios. Y lo que sea tu hijo va a depender de vos, no de otra persona. Así como ocurrió con Jocabed, que marcó su infancia a Moisés, aunque luego fue entregado a la hija del faraón, Moisés, luego, si usted sigue leyendo la historia, marcó su vida. Porque la historia muestra que él también se fue dando cuenta de dónde provenía, de cómo su sentimiento hacia el pueblo hebreo comenzaba a ser por las calamidades que estaban sufriendo. Y eso, más allá de que Dios lo estableció, es porque hubo una madre que de un principio estuvo con él. Y en mi imaginación yo creo que, aunque tal vez el niño no entendiera, ya le estaba hablando, ya le estaba enseñando, ya le estaba marcando que había un solo Dios, un Dios grande y poderoso, del cual recién estábamos adorando y que es el mismo hoy, ayer y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Hijo, no juzgues a tus padres, porque Moisés tranquilamente podría juzgar a su mamá por lo que hizo. Nunca sabes por qué lo hizo y muchas veces los padres tampoco te van a dar tantas explicaciones. ¿O sí? Porque los padres son padres, no son amigos para explicarte el porqué, el para qué de las cosas. Amén. Y de grande yo entendí que en su momento, bien o mal, o a mi parecer, mi mamá hizo lo mejor que creía que era lo mejor. Y si ella creía que era lo mejor, y así todo, te sacó adelante, te ayudó, te vistió, te dio de comer, aunque no lo entendieras, aunque tal vez lo que hizo estaba mal, primero dale las gracias a Dios, segundo dale las gracias a tu mamá, y si hay algo que perdonar, hacelo, porque una madre no deja de ser madre por más que sea lo que sea. ¿Amén? Ay, las madres todas. Pero lo importante es que luego también Dios transforma todo para bien. Y esa decisión que Jocabed tomó, la transformó Dios para bien, y como recién le decía, fue ella el que estuvo en los primeros años de su vida. Distinto fue el caso de Ana, que no tenía hijos, y que ella anhelaba tener un hijo, lo deseaba. Y ya con la historia leída y que ustedes la conocen, Dios le dio la oportunidad de tener un hijo. Pero hay algo importante que ella hizo para que ese hijo sea una realidad. Ella le prometió a Dios de que si le concedía un hijo, se lo iba a consagrar y lo iba a llevar al tabernáculo para que le sirviera a él. Podemos ver la angustia de Ana, la tristeza, el llanto, el dolor. ¿Y cuántos de nosotros en momentos de necesidad, de angustia, en este caso era por un hijo, pero cuántos de nosotros en un momento de necesidad lloramos, clamamos, oramos, le prometemos cosas a Dios porque sabemos que Él las va a cumplir y que las puede cumplir? Pero sin embargo, cuando llega esa bendición, no cumplimos así como lo hizo Ana. Ana lloraba, clamaba, derramaba su tristeza. Y seguramente en más de una oportunidad lo has hecho o lo estás haciendo. Te quiero decir que Dios todo lo ve. Y que más allá de la acción, que más allá de cómo lo hagas, de cómo lo expreses, Dios está mirando tu fe. Dios está mirando tu corazón.
Porque Dios no necesita de actos. Dios no necesita de una pantomima, de decir, Dios, acá estoy, me rasgo las vestiduras. Dios lo que quiere y lo que anhela, que te rasgues tu corazón, que rompas tus estructuras, que rompamos con lo que hay dentro y que allí le expresemos y le digamos con un corazón rendido y con fe lo que anhelamos, lo que necesitamos. Y que si vamos a prometer algo, antes de prometerlo pensemos 2 veces, 3, 4, porque acordate que Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que cumple con sus promesas y que así como Él las cumple, nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Y llegó el tiempo en que Ana tuvo a su hijo. Después de tanta burla, después de estar mal, después de estar triste, tuvo a su hijo. Después de que su marido le reclamaba, otra vez los maridos. Saben que me costó y me cuesta, y creo que los varones lo van a entender, es difícil entender a las mujeres, ¿no? Me dejan solo para todo ustedes. ¿Es difícil o no es difícil? Para nada, ¿no? ¿Saben que hay algo que todavía está en proceso? Pero que te vas dando cuenta. Porque Ana, por ejemplo, no comía porque estaba mal, porque se burlaban de ella. Y no entendía el dolor su marido de lo que significaba para ella. Como nos pasa muchas veces a nosotros. Se me vienen cosas. Pero si hay algo que nos cuesta entender, es cómo, yo le digo a Carla, por eso lo hago público. Le digo, ¿cómo puede ser que todos los días te duele algo diferente? Le digo yo. Y uno trata de ponerse en el lugar, ¿o no? Pero bueno, la mente del hombre es diferente. Gracias a Dios que nos hizo diferentes. Amén. Pero así con esas cosas, con un montón de otras cosas. No podemos sentir, no podemos mirar como ellas miran, que muchas veces nos ayudan de no hacer macanas. Una a favor. Pero, ¿a qué voy con esto? Que nosotros muchas veces soltamos la palabra. Si me tenés a mí, le dice él, ¿qué necesidad tenés de traer un hijo o de tener un hijo? Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Y esto es para todos. Porque vos nunca sabés lo que estás generando en la otra persona. Vos nunca sabés cuando viene tanto el hombre como la mujer a presentarte una necesidad, a contarte lo que está viviendo. Vos nunca sabés si tu respuesta puede ser buena o puede ser mala. Y tu respuesta muchas veces puede ser para bendecir, para sacarlo de esa situación o para terminar de hundir a esa persona. Pero Ana aún así siguió creyendo y siguió adelante. Y luego vemos que tuvo a su hijo, que Dios le concedió a su hijo Samuel. Un hijo el cual ella entregó y el cual decidió consagrárselo a Dios. Pero llegó el momento en donde una vez por año, como iban a entregar las ofrendas al tabernáculo, el marido, el Cana, le dijo, vamos. ¿Y ella qué le dijo? No es el tiempo, ahora no lo voy a hacer, me voy a quedar con Samuel, con mi hijo, le voy a dar de comer, lo voy a alimentar, y cuando él ya no necesite de mí, lo dicen en otras palabras, lo voy a llevar. ¿Y qué le dice el marido? ¿Se acuerdan? Bueno, hacé lo que mejor te parezca. En esta versión o en otras versiones le dice, bueno, hacé lo que pensaste hacer, lo que querés hacer. Saben que
Más allá de que fue una bendición para Samuel estar en el tabernáculo, y acá donde como familia tenemos que hacernos cargo, no es mamá, marido hacia la mamá, hacé lo que te parezca, ni mamá hacia el marido, hacé lo que te parezca. No, lo que los dos quieren es lo que tiene que ocurrir y lo que tienen que decidir sobre la vida de su hijo. Porque si no es lavarse las manos, porque si no es arreglátelas. Vos estás el día con él, arreglátelas. Por tu culpa es así. Yo trabajo y vengo cansado, no me molesten. No. Las decisiones son de a dos. La responsabilidad es de los dos. Y si tu hijo va por el camino derecho, es responsabilidad tuya. Si se va por el izquierdo, también es responsabilidad tuya. Mamá y papá. Qué poco amén de los varones. Pastor, me voy con usted en el auto. Pero ¿qué significado tiene todo esto? Y para ya ir cerrando. Ella se lo entregó a Samuel y lo consagró. Si hay algo que tenemos que hacer desde pequeños es consagrar la vida de nuestros hijos a Dios. Tal vez no ocurre, o tal vez en otra cultura sí sigue ocurriendo de dejarlos. Pero qué bueno es que nosotros ya desde niño lo consagremos a Dios. Que ya desde niño sepamos que nuestros hijos son de Él. Y que después, aunque Samuel fue un ejemplo, aunque Samuel creció y fue un profeta importante, que más allá de lo que después el futuro de tu hijo sea, la base, si la base está bien formada, si desde niño fue consagrado, aunque haya momentos de torcedura, tarde o temprano ese niño, esa persona, esa mujer, ese varón, tiene que volver a Dios. Porque se le enseñó, porque se le predicó, porque se lo consagró. Y Samuel, al igual que todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos que consagrarnos día a día. Tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. No hay límites de edad. Cuando querés consagrarte, vas a buscar la manera de hacerlo. Y la mejor manera es poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. La mejor manera de estar apartado para Dios es poniendo en práctica lo que un día se te enseñó. Es poner en práctica lo que lees. Es poner en práctica lo que se te predicó. Porque consagrarse a Dios es tarea de todos los días. Y no hay nada fácil. Pero así como un padre y una madre corrige a su hijo, de la misma manera nuestro Padre Celestial nos corrige, nos endereza, nos guía. Y por sobre todas las cosas, si te caes, te va a levantar. Si te lastimás, te va a curar. Si estás enfermo, va a estar ahí para sanarte. Porque eso es lo que hacen los padres. Porque eso es lo que hace una familia. Porque eso es lo que hace una madre y un padre dedicado cuando ama a sus hijos. Por más que reniegues y luches o digas, ¿por qué esto ahora? Tu hijo nunca deja de ser tu hijo. Y hasta el día que faltes en este mundo, siempre va a ser tu hijo. Porque cada uno de ustedes es hijo, aunque sea padre. Y esto es una cadena que va a seguir. Y nuestro Padre Celestial, el Eterno, es el que está siempre con nosotros. Es el que va al lado nuestro. Es el que siempre está dispuesto a sanarte, a levantarte. Es el que siempre está dispuesto a que cuando te la juegas por Él, al que cuando haces voto con Él, Él va a cumplir, pero también procura cumplir con tu parte. Porque Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno. Y es un Padre amoroso.
Es un Padre que siempre va a estar con vos. De hecho, la palabra dice, aunque padre o madre te hayan dejado, te hayan abandonado, Dios se mantiene allí. Y Dios elige permanecer junto a vos. Y aunque Ana tuvo que dejarlo, él creció, él se consagró. Y por lo que Ana cumplió, más adelante dice en 1 Samuel capítulo 2, del versículo 19 al 21, dice que Dios la bendijo y que tuvo más hijos. Que no solamente fue Samuel, sino que tuvo más hijos. Dios siempre que hagas algo por Él, Dios siempre que consagres algo para Él, Dios siempre que entregues algo para Él, lo va a multiplicar, lo va a bendecir. Siempre va a ser de tu vida, de tu familia, una tierra bendita, un hogar bendecido, porque está consagrado a Dios, porque está entregado a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tanto en Samuel como en Moisés, ambos cumplieron un propósito importante en la palabra de Dios. Y para que eso ocurra, fue importante que haya una familia, que haya una madre, que haya un padre, el cual le marque el camino, el cual los enseñe, el cual los instruya. Lo que hoy cada uno de nosotros somos, con tus valores, con tu manera de pensar, es porque hubo una base, porque hubo una enseñanza cuando eras niño. Y aunque la vida después te llevó por otros caminos que nada que ver con lo que tus padres te enseñaron, en Dios tenés la oportunidad de tener al mejor padre y a la mejor familia. En Dios tenés la oportunidad de cambiar todos esos argumentos y ser un hijo de Dios acorde a su palabra. Para que el propósito y el plan de Dios se cumpla en tu vida. Para que el propósito y el plan que Dios planificó, nada ni nadie venga a matarlo, nada ni nadie venga a robártelo, porque Dios ya lo entregó en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Sin importar cuál sea la condición en la que te encuentres hoy, como hijo, como padre, como madre, como hermano, pero que todos se encierran que somos hijos, Dios te quiere dar la oportunidad. Dios te da la oportunidad de reconciliarte con tus padres. Dios te da la oportunidad de reconciliarte con tus hijos, papás. Porque es tan importante también reconocer si cometimos un error, si hicimos algo que no fue bueno para ellos. Saben que es muy particular hablar de esto para mí. No hace mucho me enteré de una noticia de mi papá y por primera vez me encontré en una encrucijada por una situación que él está viviendo y no sabía qué hacer, porque por un lado el sentimiento, la emoción de como hijo, porque por más que uno reniegue, luche o pelee con sus padres, la sangre es la sangre, o sea, no la podés negar. Y sabés que es tu papá, y sabés que es tu mamá. Pero particularmente está pasando por una situación y me la hicieron saber y me cayó como una noticia así como un balde de agua fría que no esperás y no sabía cómo accionar, qué hacer. Bueno, ahí después de que más o menos, porque me tomo mi tiempo para un montón de cosas y para pensar también, es como que necesito bajar, hasta que
bueno, le comento al pastor y le digo, pastor, me está pasando esto, no sé qué hacer, no sé cómo manejarme ahora con la situación que está viviendo mi papá. Para hacérsela sencilla, o para que entienda un poco el contexto, padres separados, un padre ausente, imagínense la niñez, la adolescencia, todo lo que usted se imagina, y como hijo varón, que aunque también entiendo que lastima a las mujeres, la ausencia es la ausencia y bueno, y un montón de cuestiones que Dios fue sanando a medida que le di el lugar. Y yo tuve la oportunidad de hablar con él. Un día lo senté, lo fui a ver y le dije, papá, a ver, ¿qué hiciste? Le digo. Vieron que hay una edad donde vos ya vas a entender un poco más. Entonces le dije, ¿qué hiciste? Y ahí entendí las que se pudo mandar mi papá, lo entendí. No lo acepté porque no acepté lo que hizo, pero sí lo perdoné. Y ahora vino con esta situación, con una enfermedad que le está pasando, y no sabía cómo reaccionar. Porque cuando vos carecés de algo, o cuando no te enseñaron algo, es muy difícil después darlo. Pero en Dios, si hay algo que me determiné, y esto es para todos, es que aunque yo no tuve eso, mis hijos no iban a pasar por eso. Y yo sé que la maldición se rompió, pero cuando te toca estar en esa situación, tenés que luchar con no repetir patrones que tus padres hicieron. Y principalmente los malos, porque es muy difícil dar algo que vos nunca recibiste. Pero en Dios no hay nada imposible que Él no pueda cambiar. No hay nada imposible que Él no pueda modificar. No hay tristeza, no hay dolor, no hay herida que Él no pueda sanarla por completo. Porque si usted después viene y me quiere preguntar sobre mi vida, se la voy a contar sin problemas. Porque ya está, porque ya solté, porque ya perdoné. Y ante esta situación, era el hecho de decir, ¿qué hago? ¿Cómo acciono? Y accioné de la manera que lo tenía que hacer. O creo que fue la manera. Le hice saber que yo estoy. Pero le hice saber solamente. Porque lo que uno no recibe, o lo que uno siembra, es lo que luego vas a cosechar. Como papá, como hijo. Y no es, pero estás pagando mal por mal, no. Es lo que sembró y es lo que luego cosechó. Amén. Y eso no quiere decir que uno no ame o que no quiera a sus padres. Pero replanteémonos qué es lo que hicimos y qué es lo que estamos haciendo para luego estar cosechando esa siembra. Amén. Y Ana y Jocabed sembraron bien en sus hijos. Lo consagraron a Dios. Marcaron su camino. Determinaron que iban a ser hijos de Dios y cumplieron con un propósito importante. Y así hoy en día nuestro anhelo y nuestro deseo tiene que ser para nuestros hijos. Y vos que ya sos papá y mamá, como hijos de Dios, también dejá que Dios siga marcando tu camino. Porque el camino que Dios te marcó es para que seas de bendición, es para que vivas prosperado, es para que vivas feliz, es para que vivas con gozo, es para que vivas con tu familia alegre, unida. Y más allá de lo que actualmente puedas estar viviendo, el que elige ser feliz, el que elige estar bien a pesar de cualquier situación, sos vos. Dios no cambia, Dios es el mismo. Y Dios nos da la oportunidad de ser feliz con Él siempre. Porque un día tus hijos no van a estar, tu esposo, tu esposa no va a estar, pero Dios sí va a estar.
Dios siempre va a estar. Dios siempre va a permanecer a tu lado. Y qué bueno es que cuando te pase la vida puedas decir, me esforcé, traté, luché, busqué la manera para que mis hijos sigan lo correcto, sigan el buen camino. Y hasta el final yo sé que Dios te puede dar la oportunidad de ver que todo lo que sembraste va a haber una buena cosecha en la vida de tus hijos. Amén. Porque no hay nada mejor ver a tus hijos felices, ver a tus hijos logrando cosas, ver a tus hijos siendo libres. Cuando estábamos con Carla sin hijos y los que nos conocen, decíamos, nuestros hijos van a ser re tranquilos. Decíamos. Calladito, imagino. Si nosotros dos, mirá, revolucionaron la casa. Pero no hay nada mejor que ver esa felicidad y ese gozo en tus hijos. Y así Dios nos ve a nosotros con sus ojos de amor. No dejemos de ser niños con Dios. No dejemos de ser esos niños inocentes que necesitan de papá, que necesitan del abrazo, que necesitan de la contención. Porque siempre podemos ir corriendo a Él y saber que Él nos va a levantar y que nos va a sostener. No hay nada más importante en este día y todos los días, como familias, saber que nuestro Padre Celestial, que nuestros padres, que la familia entera o la familia que vos elegiste formar va a estar ahí para vos. Y lo importante de todo esto es que Dios se encarga de multiplicar lo que un día vos diste y entregaste para Él. Y no es solamente dinero, porque cuando hablamos de multiplicar, no. ¿Saben qué importante es? Y me imagino que ustedes lo saben, cuando tuviste una vida diferente y poder ver a tus hijos de otra manera, o darle cosas que vos no tuviste y que ahora sí se la podés dar. Siempre, como padres, vas a querer lo mejor para tus hijos. Y nuestro Dios también quiere lo mejor para vos. Por eso no te niegues a vivir y a experimentar lo bueno que Dios tiene preparado para tu vida. Dale la gloria a Dios.